María José Benavente y Álvaro Migueles son los conductores de la buena costumbre de hablar de nuestros temas. Te escuchan y opinan de los temas que te interesan. Confía, es buena costumbre. Oye, esta es una materia realmente apasionante y que a mí personalmente todos los días me hace reflexionar lo feo que está el centro de Concepción. Porque la arquitectura fundamentalmente del centro de la ciudad y también de algunos barrios típicos de Concepción probablemente se ha visto más deteriorada, no dañada, deteriorada luego del levantamiento social del año... ¿Cuándo fue el levantamiento social? Ya se me olvidó. 2019. Y fíjate que todavía... Mira, están arreglando la Plaza Independencia, están arreglando el entorno de la Plaza Independencia, lo que es muy bonito, con fondos públicos. La Rotonda Paicaví, como nos contaste tú recién. Pero resulta que uno camina un poquitito más allá de la plaza, incluso la propia delegación presidencial del Biobío, edificio patrimonial, sus ventanas está recién remodelado, pero por fuera, por dentro está destruido. Resulta que tiene tapias en las ventanas, está tapiado. Los bancos tapiados, los locales comerciales con tapia, el edificio de impuestos internos por calle O'Higgins está destruido, lleno de tapias en las ventanas, edificios patrimoniales. ¿Para qué decir esa vergüenza que constituye la zona de Carabineros, que todavía, por lo menos hasta la semana pasada que pasé yo por ahí, tenía vallas papales? El lugar que debe ser el símbolo de la seguridad pública, que es la zona de Carabineros, está tapiada, tiene sus ventanas tapiadas. Entonces, el centro de Concepción no se recupera. Miguel Nazar, director de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, ¿qué ciudad es la que queremos? Disculpe por haberte hecho esperar, estimado Miguel, muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro, María José, muchas gracias por la invitación y no hay problema, está muy interesante también lo que estaban conversando, así que bueno. Feliz acá. Miguel, ¿estás de acuerdo con este diagnóstico que acaba de señalar Álvaro con respecto al estado de la ciudad y desde el punto de vista como arquitecto? ¿Por qué es importante para la calidad de vida también de las personas que la ciudad no esté tapiada, por ejemplo, ¿verdad? Que tenga luminosidad, que tenga las calzadas buenas, etcétera? Sí, sin duda que no podemos estar contentos con el estado actual del centro de Concepción. Efectivamente, creo que esto es un tema evidentemente más profundo y que se visibiliza con fuerza en el estallido social y que se acrecenta con la pandemia. Yo creo que este deterioro, si bien es consecuencia de un poco lo que hemos vivido en los últimos 2 años, es un síntoma de algo más profundo que tiene que ver con la falta de equidad urbana que se visibilizó muy fuertemente en el estallido y se acrecentó en la pandemia. Y efectivamente hoy vemos en el centro de Concepción reflejado un estado de abandono que insisto, no es solo desde el estallido social. Cuando vemos el mercado, la infraestructura del mercado, cuando vemos el teatro Enrique Molina, cuando vemos la FIAP en Tomé, también hay una visión que tiene que ver con recuperar edificios patrimoniales, con que en el fondo para poder avanzar como ciudad tenemos que estar también mirando lo que tenemos en el pasado, colocarlo en valor y desde ahí poder avanzar. Y hoy urge la recuperación tanto a corto plazo del centro de Concepción, de Barros Arana, del eje bicentenario, de lo que mencionaba Álvaro, pero también con una visión de desarrollo de ciudad a largo plazo. ¿Qué hacemos con estas infraestructuras también como el mercado? O sea, es algo que no aparece solo hace 2 años, sino que es una deuda que tenemos en Concepción desde hace bastante tiempo. Miguel Nazar, director de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, hablando francamente, ¿constituye realmente una ventaja que un edificio sea declarado patrimonial? Yo tengo la impresión, por lo que he estado escuchando, que más bien constituye un problema, porque las dificultades que hay para hacer inversiones, por ejemplo, en un edificio patrimonial son, como habría dicho el sapo Livingston, morrocotudas. Entonces, ¿constituye una ventaja? ¿Es motivo de celebración cuando un edificio es declarado patrimonial? Efectivamente, la ley se debe, revisar constantemente porque la burocracia, la cantidad de trámites y gestiones que se deben hacer
para poder cumplir con una serie de normativas que también permitan, esas normativas no son gratuitas en el fondo, garantizan de que lo que se haga, la intervención que se haga en un edificio patrimonial, sea acorde, pertinente y certera con el edificio, o si no también obedece a ciertas libertades que eventualmente podría generar daño en este edificio patrimonial. Pero efectivamente aparecen una serie de restricciones que, insisto, velan por el buen estado y conservación de este edificio, sí, pero que finalmente terminan por retroceder cualquier avance en muchos de estos casos. Entonces hay que mediar entre las posibilidades de poder invertir sobre un edificio patrimonial, que siempre se hace relevante, pero también cautelar que la manera en cómo se intervenga tenga ciertas restricciones que garanticen en el fondo su buen estado de conservación. Miguel Nazar, ¿cómo sería un modelo de ciudad? Porque tú hablaste de planificar la ciudad a largo plazo, ¿verdad? ¿Cómo se compatibiliza también, o de acuerdo a las ciudades modernas, lo urbano con la calidad de vida? Porque eso parece que muchas veces choca, ¿verdad? Cuando hablamos de una ciudad totalmente urbanizada, vemos que la calidad de vida muchas veces va en detrimento. ¿Por qué? Porque no hay espacio para los peatones, ¿verdad? Porque se reducen los espacios públicos, porque se privilegia muchas veces otro tipo de infraestructura, ¿verdad? De índole inmobiliaria, y de comercio, ¿verdad? Muchos edificios patrimoniales, digo, en el centro de Concepción han sido reemplazados también por fachadas de centros comerciales del retail, por ejemplo. Entonces se va perdiendo. ITES es el ejemplo icónico del centro de Concepción, por ejemplo. Se va perdiendo también esa identidad, me imagino yo. ¿Cómo compatibilizar esto y qué pueden hacer las instituciones que hoy en día debiesen velar también por aquello? Sí. Mira, sin duda estamos en un punto de inflexión. Lo primero, y quiero volver un poco a lo que se visibilizó en el estallido social y también la crisis sanitaria y esta falta de equidad urbana, en que se han llegado, creo yo, a ciertos consensos y tiene que ver con proyectar ciudades mucho más humanas. No es menor. El 2014, por primera vez en la historia de la humanidad, se fue a vivir más gente a las ciudades que a las condiciones rurales. Pasó de más del 50% viviendo en ciudades. Pero en el fenómeno de la pandemia, por ejemplo, en Santiago, 400.000 personas se fueron a vivir de Santiago hacia otras regiones buscando ciertas condiciones distintas. Sí. Yo creo que esa búsqueda de ciudades más humanas es algo absolutamente fundamental. En el caso de Concepción, creo que lo primero siempre es importante definir una visión de ciudad. ¿Qué ciudad es la que queremos? Concepción, por definición, es territorio. Si uno lo ve geográficamente, si uno quiere llegar a Hualqui, hacia Tomé, Penco, hacia Coronel, tienes que cruzar un río, tienes que enfrentarte a la estrechez de un cerro, entre el cerro y el río. Claro. Entonces, primero, creo que dentro de esta visión hay que tener una mirada territorial. Más que de ciudad compacta o de damero clásica, es una visión de ciudad territorial. Y la movilidad se hace fundamental. Creo que lo primero dentro de esta visión, y opinión también personal, el biotren debe ser algo estructural que mueva no solo carga, sino que fundamentalmente pasajeros, y que con ello esta distancia que tenemos entre una comuna y otra para poder llegar al centro de la ciudad se garantice de manera segura, sustentable, no contaminante, también en términos de tiempo, etcétera. Claro, lo que pasa es que te escuchan, Miguel Nazar, director de arquitectura de la UDD, los auditores que van en la micro atiborrada de personas y no pueden sino encontrarte la razón, porque movilizarse en Concepción es extremadamente complejo hoy día, en el Gran Concepción me refiero yo. ¿Ah? Y desde ahí, desde esa visión de movilidad del tren, y parto por ahí para poder llegar a los otros puntos que son relevantes, es importante que se piense la movilidad como un sistema. Tú mencionas las personas que vienen en micro, no es erradicar la micro ni mucho menos, es cambiar la jerarquía de la movilidad y que esto funcione como sistema, es decir, que yo pueda desde el biotren bajarme, tomar la micro, eventualmente se ha discutido de tranvía, de metro, de otros sistemas de movilidad, incluso la bicicleta. Y el biotren también está colapsado, por lo tanto requiere de mucha más frecuencia. Absolutamente, y tiene que ver también porque comparte carga y tiene menos frecuencia para pasajeros.
Cuando cambiamos esta pirámide de movilidad, el auto, por ejemplo, que tú comentabas, María José, respecto a los peatones, al habitante, a la escala humana dentro de la ciudad, el auto empieza a tener menor presencia también. La bicicleta y otros sistemas sostenibles, sustentables, tienen mayor presencia dentro de la ciudad, y también se puede priorizar ese espacio para el vehículo muchas veces para el espacio público. Y empieza a aparecer otra dimensión dentro de esta visión de ciudad. El espacio público es determinante, y ahí volvemos un poco a recuperar Barros Arana, a recuperar el eje bicentenario, evaluar si es que es posible soterrar la línea férrea en el cruce con el eje bicentenario para poder llegar, en base a la explanada cívica, al río Biobío, en la Ribera Norte, que también es un anhelo de esta ciudad, y poder empezar a reconocer estos cuerpos geográficos, no solo como una complejidad para la movilidad, sino que como una virtud y ventaja. Valoro mucho lo que se ha hecho en la laguna Lo Galindo, que se empiezan a recuperar estas lagunas como una visión de espacio público importante. Bueno, ¿qué hacemos con la Ribera Norte, la Ribera Sur del río Biobío? ¿Qué empezamos a hacer con los bordes costeros para empezar a relacionarnos con esta geografía? Miguel, lamentablemente, bueno, son puntos obviamente relevantes que hay que tomar en cuenta para responder a esta pregunta de cuál es la ciudad que queremos, pero lamentablemente yo como ciudadana, ¿verdad?, tengo una visión más bien pesimista, porque cuando uno va en búsqueda de ciudades más humanas, como señalabas, antes se pensaba venirse a Concepción. Ahora ya Concepción no es una posibilidad, o sea, cada vez está más parecido a Santiago, y con respeto a los santiaguinos lo digo de forma peyorativa, o sea, el otro día llovió y fue un anegamiento total, ya yo creo que también esto es por el consumo, por la construcción en cuerpos de agua, que va permitiendo que la tierra no chupe el agua, ¿verdad?, como naturalmente debe ocurrir, tacos por todos lados, ¿verdad? Entonces, lamentablemente Concepción está perdiendo, ¿verdad?, esa característica humana que le hacía también atraer a ciertas personas que querían mejorar su calidad de vida. Hoy día Concepción ya está medio descartado como esa posibilidad, de hecho es Valdivia, ahora cada vez más al sur, ¿verdad?, como una ciudad con una mejor calidad de vida. Y una experiencia muy particular, yo estaba caminando con mi hijo por Ocho Oriente, en Chihuayante, y ahí hay muchos terrenos que están sin nada, digamos, que están baldíos o que están enrejados con árboles, eso sí, y él me decía, mamá, acá podrían hacer un parque. Y yo, bueno, como uno ya ve lo que pasa con los terrenos, yo digo, bueno, lamentablemente es poco probable que eso vaya a ocurrir, ¿ya? Entonces, hay al menos una visión más o menos pesimista, que si yo creo que no se toman cartas en el asunto, Miguel, nos vamos a convertir en un Santiago, y no 2.0, yo creo que con menos tecnología, porque somos región y acá los recursos no llegan. Y por eso hago la distinción y coloco énfasis. Sé que es complejo visualizar, pero la visión de ciudad es clave, porque en el fondo tenemos dos alternativas acá: o respondemos a corto plazo, que hay que hacerlo, evidentemente, o tenemos una visión de ciudad a largo plazo que resuelva los problemas de fondo. Por eso, por ejemplo, parto con el tema del biotren, porque efectivamente hoy nos encontramos con el taco, con un problema de movilidad que cada vez se parece más a Santiago. Yo, de mi casa a la oficina hace 2 años me demoraba 25 minutos y estoy en 45. Exacto. Y es la realidad de todos, cada uno le ha cambiado esa medida. Y podemos generar, digamos, propuestas que resuelvan el taco hoy, a corto plazo, pero en realidad nos vamos a volver a encontrar con taco a muy corto plazo. Es decir, si hago una autopista, voy a hacer más ágil la movilidad. Sin embargo, van a llegar más autos y finalmente van a terminar por saturar la autopista igual. Entonces hay que tener una visión. Hablamos, con la Seremi de Vivienda a propósito del par vial Collao Novoa, y le preguntamos si es que ellos habían considerado en el cálculo del diseño de todo esto la cantidad de autos que hay por hogar. Y dijo que no, porque cuando se planificó este asunto la realidad era distinta de la que tenemos hoy día. Por lo tanto, esta solución, que es una gran obra con muchos recursos públicos invertidos, no va a solucionar el problema, desgraciadamente, porque ya no aguanta. Yo creo que la complejidad es cómo resolvemos el problema a corto plazo, pero entendiendo que es parte de una visión mayor
las ciudades se construyen lentamente, se desarrollan lentamente. Por último, no quiero dejar de tocar el ejemplo de Chiguayante y el terreno. Yo concuerdo plenamente. Yo creo que esta falta de equidad que comentaba al inicio no solo tiene que ver con movilidad, con periferia, etcétera, sino que con esa falta de equidad de espacios públicos de calidad en distintos barrios, comunas y zonas. Efectivamente, parte de avanzar en esa equidad es poder otorgar buenos equipamientos, buenos espacios públicos que en el fondo no se centralicen, que no se encuentre todo. El Parque Ecuador es fantástico, pero bueno, ¿cuántos parques Ecuador tenemos en el Gran Concepción? Es una pregunta que también aparece como deuda territorial y urbana, sin duda. Oye, este tema da para mucho. Miguel Nazar, director de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo. Aquí, por ejemplo, surge la figura del alcalde mayor. Claramente este no es un problema de Concepción, es un problema del Gran Concepción, de esta zona metropolitana. Absolutamente. Que está en todo interconectado. Así que, bueno, te dejamos invitado para más adelante, a ver si es que en algún minuto podemos tener más tiempo para abordar este tema que es tan apasionante, la ciudad que queremos. Así le hemos puesto a esta conversación con Miguel Nazar, director de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Buen día. 1 minuto falta para las 8 de la mañana.